Muy buenos días. Al hablar de reacciones químicas siempre se viene como una especie de miedo o temor porque es algo complejo, porque vamos a tener que mezclar productos, vamos a tener que predecir qué es lo que se va a dar. Pero antes de trabajar todo eso, uno tiene que primero aprender a hablar el lenguaje de las reacciones químicas, aprender a identificar qué se nos está dando. Porque a veces cuando uno está hablando de una reacción de X tipo, si uno sabe cómo es esa reacción, fácilmente uno puede predecir el producto. Si uno sabe leer exactamente lo que dice esa reacción, uno puede también determinar qué se nos está hablando. Así que para empezar a trabajar con reacciones químicas, primero aprendamos un poquito de qué se trata ese tema. Vamos a aprender a leer y a identificar las reacciones más comunes que podemos trabajar en esta parte de la química inorgánica. Entonces, primero obtenemos las reacciones de síntesis. La palabra síntesis significa creación, es decir, dos reactivos se unen para dar un producto nuevo. Aquí les coloco el ejemplo. Una parte A se une con una parte B y me da un producto totalmente diferente. Recuerden de que en las reacciones químicas hablamos de reactivos, que son dos sustancias que se van a unir, y de producto, de que es algo nuevo. Recuerden de que cuando se da una reacción química, cuando ese producto es totalmente diferente porque hubo un arreglo molecular diferente, los enlaces cambiaron. Esas son las condiciones para que se dé este tipo de reacciones. La reacción de descomposición, vamos a desarmar algo. Un producto A, por ejemplo, se me desarma en dos productos totalmente diferentes, B más C. Cuando hablamos de sustitución, reemplazo, vamos a hacer una sustitución, pero existen dos sustituciones. La sustitución 1 puede llamarse simple y la doble. Por ejemplo, tengo A más B más C, me da A más C más B. ¿Qué pasó? Este señorito lo que hizo fue que se sustituyó aquí. Si se dan cuenta, ya no está AB, sino que quedó AC. Esa es una sustitución de tipo simple. La sustitución de tipo doble, pues prácticamente tenemos 2 y 2 y se dan cuenta, hubo un intercambio. O sea, una parte se fue para una parte de reactivo de este y esta otra parte se fue para la otra parte de reactivo. Siempre hubo una sustitución doble en cada uno de estos dos reactivos, dando dos productos diferentes. Ahora, estas son las reacciones más comunes que existen, que debemos identificar si lo que estoy creando es algo nuevo, si estoy descomponiendo algo, o si estoy cambiando una pequeña parte, o estoy cambiando las dos partes de todos los reactivos que voy a obtener. Ahora, también cuando hablamos de reacciones químicas utilizamos dos términos importantes y es el término de endotérmica y exotérmica. Recuerden de que cuando hablamos de endotérmicas hablamos de que la reacción requiere calor, o sea, necesita calor. Y si hablamos exotérmica, la reacción libera calor. En algunos experimentos ustedes observarán de que cuando mezclan algunas cosas se vuelve muy frío o se vuelve muy caliente. Ahí estamos hablando de reacciones endotérmicas y exotérmicas. Ahora, luego de más o menos identificar si creé, si descompuse o si sustituye, hay que también saber la simbología que se encuentran en todas las reacciones químicas. Por ejemplo, si nosotros observamos ese signo más, pues obviamente indica más, pero es prácticamente algo se combina con. Vamos a combinar A combinado con B. Si observamos una S que normalmente se encuentra entre paréntesis debajo del compuesto, significa de que ese compuesto se encuentra en estado sólido. Si observamos la L, ese compuesto se encuentra en estado líquido. Y si observamos la G, ese compuesto se encuentra en estado gaseoso. Eso es muy importante que tenerlo en cuenta. Si encontramos la AC, a veces mucha gente dice, ¿qué significa esa AC debajo del compuesto? Significa que está en estado acuoso, o sea, está mezclado con agua, está diluido. Cuando observamos en los productos que nos da un compuesto X y tiene una flechita para arriba, debemos saber que ese producto es gaseoso. Es decir, de que nosotros podamos mezclar dos sustancias, pero en la reacción decía que nos iba a dar CO2, pero el CO2 no salió. Pero es que no salió porque no lo viste, sino que se
está en estado gaseoso, salió en estado gaseoso. Sin embargo, si en la reacción observamos que en el producto está la rayita para abajo, quiere decir que ese producto es en estado sólido. Y normalmente uno lo nombra como precipitado, es decir, esa reacción dio como precipitado ese producto. ¿Cómo observamos eso? Cuando uno mezcla dos sustancias que son normalmente líquidas y de repente cuando mezclamos observamos una parte abajo, como una parte de piedrecita o polvo, ese es un precipitado. La línea horizontal que observamos en cada una de las reacciones significa produce. Es decir, dos reactivos se unen o se combinan para producir tal y tal producto. Cuando observamos que esa rayita, una va para allá y una viene para este lado, hablamos de que la reacción es irreversible, es decir, se puede volver a su estado inicial. Cuando observamos que en la rayita de produce, arriba, se encuentra un triángulo, ese triángulo significa calor. Es decir, que para que ustedes están mezclando la reacción, pero no les da nada, es decir, y ven que tiene ese triangulito, significa que esa reacción, para que se dé, requiere calor. Y lo que tienen simplemente es que exponerla al calor. Cuando observamos ATM, quiere decir que esa reacción se va a realizar a determinada presión. Ustedes pueden trabajar a temperatura ambiente, pero la presión dice que es diferente, no les va a dar porque para que se dé esa reacción requiere una presión específica. También puede estar grados centígrados, es lo mismo, es decir, que la reacción para que se lleve a cabo tiene que tener esa determinada temperatura. Y por último podemos observar que existe PD. PD significa un catalizador. Un catalizador es algo que me puede ayudar a que la reacción se dé muchísimo más rápido y no tenga que estar esperando que se me dé el producto o muchísimo más lento para poder analizar el proceso. Los catalizadores siempre lo encuentran, por ejemplo, arribita de la flecha y el PD significa de que para que esa reacción se dé perfectamente debes añadirle eso para que se dé más rápido o añadirle eso para que sea un poquito más lento y puedas analizarla. Estas cosas son necesarias a la hora de entender primero todo lo que tiene que ver con las reacciones químicas. Ya después de analizar toda esta parte, sí podemos empezar a analizar cómo es la reacción química y qué es lo que me puede dar. Pero recuerden que siempre tenemos que tener en cuenta todo lo que es la simbología en las reacciones químicas.